Hola a todos y bienvenidos de vuelta al taller de TARS Robotics UPV. En este día veremos cómo utilizar esta clase de sensores. Un sensor de ultrasonidos. Son básicos para cualquier aplicación de robótica, desde las básicas hasta las más complejas. Y funciona de una manera muy sencilla. Tiene un emisor y un receptor. Emite unas ondas sonoras y esta membrana que hay aquí dentro vibra para recibirlas. Y calcula la distancia al objeto en el que ha rebotado, calculando el tiempo que ha tardado en llegar. Más adelante os explicaremos cómo conectarlo y cómo utilizar el software que os hemos preparado para ello. Adelante. Perfecto, pues ahora vamos a pasar a ver cómo conectaríamos el sensor de ultrasonidos a la placa. Como podéis observar, ya tenemos preparados los cables y si leéis en pequeñito podréis ver que de izquierda a derecha lees VCC, que sería donde tenemos que alimentarlo, TRIG, que se refiere a trigger, que sería los lanzamientos que estamos haciendo de sonido, eco, que sería, entre comillas, el eco que estamos recibiendo, que es el que tenemos que analizar, y GND, que siempre que veáis eso significa masa. Por lo tanto, lo vamos a conectar a la placa. El VCC a 5 voltios, ground a la masa de la placa y trigger y eco vienen definidos por los pines que definiremos en el software, que en nuestro caso han sido 5 y 18. Podéis aquí al lado ver cómo hemos hecho un esquema eléctrico para que os quede más claro. Y ahora vais a ver cómo lo hemos conectado. Y así podemos ver cómo ha quedado. Como podéis ver, la masa y el positivo están conectados a la masa y el positivo de la placa. En este caso es la placa la que está alimentando el sensor, pero en vuestra implementación serán las baterías la que conectéis a la alimentación de los sensores para que les den alimentación mientras vuestro robot está funcionando. Y como podéis ver aquí, hemos conectado los pines de trigger y eco en los pines que hemos definido en el código. Por lo tanto, con esta configuración y teniendo el esquema eléctrico, vamos a pasar a analizar el código que os hemos preparado para que funcione. Bueno, llegamos a la parte de la grabación del software, en donde básicamente tenemos por un lado la clase TARS Ultrasonic, que es la clase que hemos definido para el sensor ultrasónico, donde tenemos que definir nuestra propia instancia con el nombre que queremos. En este caso lo hemos llamado Ultra, y pasarle específicamente los pines a los que queremos que se conecte el ultrasónico. En este caso le hemos puesto el pin 5 y el pin 18. Ambos pines corresponden con el pin trigger y el pin eco, siendo el 5 para el pin trigger y el eco para el pin 18. La razón por la que hemos escogido esos pines es porque el pin 5 debe ser un pin con output, con lo cual nos puede valer prácticamente cualquier pin de la SP menos estos que ponen aquí de input only y cualquiera que no ponga GPIO, pero bueno, simplemente son el enable y los de potencia. Y luego ya el 18, que ese es input, con lo cual nos vale cualquier pin que ponga GPIO, es decir, prácticamente cualquiera menos enable y los de potencia. Luego también el ultrasonidos nos permite también leer la distancia en centímetros, que tenemos aquí la función esta, y simplemente nos devuelve la distancia, queda medido y podemos ya simplemente imprimirla. Además también el ultrasonidos, siempre en la función setup hay que inicializarlo poniendo ultra.begin. Pero lo importante, volviendo un poco a repetir todo, es que definamos nuestros ultrasonidos, inicialicemos el ultrasonidos en el setup con ultra.begin y ya a la hora de leer la distancia, cuando queramos leerla, simplemente pongamos ultra.reachdistance. Todo este código lo hemos ya cargado a la placa y como podéis ver aquí, poco a poco nos va cambiando la distancia a medida que nosotros vamos acercando la mano para calcular, para poner diferentes distancias. Perfecto, pues ahora vamos a pasar a ver cómo conectaríamos el sensor de ultrasonidos a la placa. Como podéis observar, ya tenemos preparados los cables y si leéis en pequeñito podréis ver que de izquierda a derecha lees VCC, que sería donde tenemos que alimentarlo, TRIG, que se refiere a trigger, que sería los lanzamientos que estamos haciendo de sonido, eco, que sería, entre comillas, el eco que estamos recibiendo, que es el que tenemos que analizar, y GND, que siempre que veáis eso significa masa. Por lo tanto, lo vamos a conectar a la placa. El VCC a 5 voltios, ground a la masa de la placa y trigger y eco vienen definidos por los pines que definiremos en el software, que en nuestro caso han sido 5 y 18.
podéis aquí al lado ver cómo hemos hecho un esquema eléctrico para que os quede más claro. Y ahora vais a ver cómo lo hemos conectado. Y así podemos ver cómo ha quedado. Como podéis ver, la masa y el positivo están conectados a la masa y el positivo de la placa. En este caso es la placa la que está alimentando el sensor, pero en vuestra implementación serán las baterías la que conectéis a la alimentación de los sensores para que les den alimentación mientras vuestro robot está funcionando. Y como podéis ver aquí, hemos conectado los pines de trigger y eco en los pines que hemos definido en el código. Por lo tanto, con esta configuración y teniendo el esquema eléctrico, vamos a pasar a analizar el código que os hemos preparado para que funcione. Bueno, llegamos a la parte de la grabación del software, en donde básicamente tenemos por un lado la clase Taros Ultrasonic, que es la clase que hemos definido para el sensor ultrasónico, en donde tenemos que definir nuestra propia instancia con el nombre que queremos. En este caso lo hemos llamado Ultra, y pasarle específicamente los pines a los que queremos que se conecte el ultrasónico. En este caso le hemos puesto el pin 5 y el pin 18. Ambos pines corresponden con el pin trigger y el pin eco, siendo el 5 para el pin trigger y el eco para el pin 18. La razón por la que hemos escogido esos pines es porque el pin 5 debe ser un pin con output, con lo cual nos puede valer prácticamente cualquier pin de la SP menos estos que ponen aquí de input only y cualquiera que no ponga GPIO, pero bueno, simplemente son en enable y los de potencia. Y luego ya el 18, que ese es input, con lo cual nos vale cualquier pin que ponga GPIO, es decir, prácticamente cualquiera menos enable y los de potencia. Luego también el ultrasonidos nos permite también leer la distancia en centímetros, que tenemos aquí la función esta, y simplemente nos devuelve la distancia, queda medido y podemos ya simplemente imprimirla. Además también el ultrasonidos, siempre en la función setup hay que inicializarlo poniendo ultra.begin. Pero lo importante, volviendo un poco a repetir todo, es que definamos nuestros ultrasonidos, inicialicemos el ultrasonidos en el setup con ultra.begin y ya a la hora de leer la distancia, cuando queramos leerla, simplemente pongamos ultra.reachdistance. Todo este código lo hemos ya cargado a la placa y como podéis ver aquí, poco a poco nos va cambiando la distancia a medida que nosotros vamos acercando la mano para calcular, para poner diferentes distancias.